Mm, Listo ya. Bueno, pues muy buenas noches, Laura Angélica Vázquez Guevara. Te damos la más cordial bienvenida y pues esta es tu casa. Me da mucho gusto con ustedes. Buenas noches. Gracias a ustedes hacen posible este programa. Y bueno, Laura, te dejo la voz para que puedas decirnos unas palabras, presentarte y adelante con tu tema. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a hablar hoy del acompañamiento tanatológico en el código mariposa. Y bueno, está enfocado también a quien está directamente con este proceso que vive la mujer y la familia de la muerte perinatal, lo que debe saber el personal de salud para una atención humanizada. Y pues ya me presentó la doctora, yo soy de profesión enfermera. Tengo una maestría en mindfulness, también tengo la especialidad en tanatología y este tema del desarrollo humano a mí me encanta. La verdad es que creo que es un camino para hacer las cosas diferentes. Y pues les voy a hablar de esta pérdida gestacional, perinatal o neonatal, que la Organización Mundial de la Salud pues también comenta que hasta los 40 días de que ha nacido el, el, el hijo, el bebé, pues se considera como una pérdida perinatal. En estadística, en el 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y en este país, México, reporta 22.032 muertes fetales con una tasa de 62.9 por cada 100.000 mujeres. ¿Esto qué significa? Pues que, bueno, finalmente tenemos una atención de este tipo con mucha frecuencia y que pues los quienes estamos en las áreas de hospitalización, en las áreas de atención a la mujer embarazada, pues lo vivimos. Este proceso requiere no solo una atención médica, sino también un acompañamiento emocional y humano que permita afrontar el proceso de duelo de manera digna y respetuosa. Para la tanatología, pues es una pérdida de las más dolorosas que pueden existir, la muerte de un hijo. Por lo tanto, requiere de este acompañamiento, pues por personal profesional que sepa qué hacer, ¿no? Ante estas circunstancias. Y bueno, a propósito del mes y a propósito de de este propio tema, pues se habla de este enfoque de una violencia obstétrica como una expresión de violencia contra las mujeres por razón de género cuando no son atendidas de manera adecuada, ¿sale? Y está dentro de los derechos reproductivos de las mujeres. También estas demandas que representan el fin de la muerte, puede ser materna o la perinatal, pues se debe de tratar e impulsar desde un trato respetuoso, tanto para las mujeres gestantes como para las prácticas culturales en las que se adscriben. Y este es uno de los ámbitos en los que se ha denunciado con más fuerza la violencia epistémica y la violencia espiritual. Fíjense todo lo que la mujer puede pasar alrededor de esta atención, ¿no? Que se le da. Y bueno, pues entrando de lleno al que es Código Mariposa, este surge como un protocolo hospitalario destinado a brindar atención sensible y respetuosa a las mujeres y a sus familiares que atraviesan la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o 40 días después del nacimiento del producto. A veces vemos que a lo mejor es un parto prematuro, no una cesárea de urgencia por alguna complicación de la mamá, y bueno, pues el niño se puede quedar el bebé en terapia intensiva y finalmente morir. Todo esto representa el código mariposa. En este contexto, la tanatología juega un papel fundamental, ya que proporciona herramientas para comprender el duelo y acompañar a las personas en su proceso de pérdida. Y bueno, vamos a ver cómo en las áreas de hospitalización, que es donde está enfocado este código, pues es donde más surge y donde más se presenta este tipo de atención. ¿Qué objetivos establece este código mariposa? Pues uno es el reconocer el duelo perinatal como una pérdida significativa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando la mujer da a luz y muere el producto, se llegan a hacer comentarios que duelen, que lastiman, que atacan a la mujer, ¿no? Como, no se preocupe, usted va a tener más hijos.
no se preocupe, usted está muy joven, ya vendrán otros. Usted tranquila si ya tiene como cinco, ¿por qué quiere? ¿Por qué le está sufriendo al sexto, no? Entonces son situaciones que pasan, que llegan a suceder, que a lo mejor hasta el propio personal no lo hace como tal con la intención de dañar, sino que a veces es la forma en que expresa el poder contener. Y pues vamos a ver que eso no está bien. También este código ofrece privacidad como objetivo, ofrecer privacidad y respeto durante el proceso de la atención, porque a veces también sucede que conocemos son áreas muy amplias, áreas para todas con el mismo proceso y pues ya comentamos que no pueden estar cerca de quien sí está teniendo al bebé, de quien está lactando, de quien está feliz y contenta por tener a su hijo y ella al lado, ¿no? Este código también tiene el objetivo de facilitar el acompañamiento emocional de la madre y su familia. Nosotros como personal de salud debemos de saber qué hacer ante este código y también promover una atención interdisciplinaria entre los profesionales de la salud, ya que aquí debe estar un tanatólogo, un psicólogo, obviamente va a estar el médico, la enfermera, pero también se involucra el personal de camillería, ¿no? Porque hace los traslados, por qué tipo de lenguaje va a manejar con la paciente, qué tanto debe saber, qué tanto se debe de involucrar. Y les voy a hablar un poco del marco legal. Fíjense que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando de derechos de humanos y derechos de la salud, tiene en el artículo 1 el garantizar el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Entonces, esta mujer se debe tratar con toda la dignidad, igual que a su familia. En el cuarto constitucional establece el derecho a la protección de la salud, lo que implica los servicios de salud deben ofrecerse con una atención integral y en la atención integral aparece la parte emocional, la parte psicológica, la parte espiritual. Esto debe ser digno y de calidad y incluye el acompañamiento en situaciones de pérdida gestacional. También la Ley General de Salud perdón, establece la capacitación que se le debe dar al personal de salud para la atención de una muerte fetal, perinatal o neonatal. Y este tipo de sesiones, este tipo de reuniones deben favorecer este trato que debe dar en el tema de capacitación al personal. También habla de una atención integral, respetuosa y humanizada a las mujeres que atraviesan estas pérdidas. Y también, por ley, el acondicionamiento de espacios especiales para las madres en duelo, la atención psicológica y emocional para la familia. Y bueno, hay algunos estados en este país que ya tienen este código implementado, como es Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Sonora y en Puebla está en Tehuacán ya como tal este código mariposa. Y pues bueno, finalmente esto va avanzando para este tipo de códigos que se implementen. En el artículo 61 de la Ley General de Salud, en el capítulo quinto, habla de una atención materno-infantil y ahí es justamente donde se establecen las bases de protección de salud para la madre y el niño y habla justamente de la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio y todo lo relacionado a la muerte perinatal. En la 007 del 2016 establece los criterios para la atención de la mujer durante el embarazo. Y aquí, ya hasta el 2016, se empieza a hablar sobre código mariposa en casos de pérdida gestacional. Y hablando de violencia obstétrica, también se habla sobre la Ley General de Víctimas, se habla sobre esta violencia obstétrica que se considera una violación a los derechos humanos de las mujeres, especialmente si no tiene la atención, el derecho a la salud, al trato digno, a la información y consentimiento informado y a una atención libre de violencia y discriminación. Entonces, cuando nosotros dejamos a una mamá que está sufriendo esta pérdida al lado de una mujer que está lactando, que está pues súper feliz, nosotros estamos ya atentando contra estos derechos. Es importante que se tenga pues en cuenta para poder trabajar en ello. ¿Y qué es el duelo perinatal? Es el proceso emocional que experimentan los padres, ¿no? Después de que han perdido a su bebé durante, puede ser el proceso de embarazo,
en el mismo proceso del parto o cuando acaba de nacer. Este tipo de duelo puede ser muy complejo, ya que muchas veces no es reconocido socialmente, fíjense, y se minimiza ese impacto emocional. Igual pasa con la familia, lo que comentaba la doctora en esa ocasión, que hay personas que dicen, bueno, ya se murió, pues vamos a quitar todo lo que era de la recámara del bebé, vamos a ya esconderlo, vamos a quitarlo y cuando llegue la mamá ya no hay nada. ¿Por qué lo minimizas, no? Si a veces, por ejemplo, cuando un adulto muere, se quedan ahí las cosas a lo mejor hasta un año, cuando ya empiezan a decir, y las vamos a donar, ¿quién la quiere? ¿Quién quiere la camisa? ¿Quién quiere el pantalón? Y se hace un proceso de reunión familiar y sigue todavía el proceso de duelo. Entonces, a veces esto no pasa cuando hay una muerte perinatal. Cuando llega la mamá ya no está, no, ya hasta quitaron el color del cuarto. Entonces, esas son las situaciones en las que vemos cómo se minimiza el impacto emocional de este tipo de pérdidas. Las reacciones ante este duelo pueden variar, obviamente, como en cualquier momento puede haber tristeza, muchas veces culpa, porque pues obviamente aquí sabemos que todo el cuidado de este niño depende de esta mujer, ¿no? Entonces, muchas ocasiones pues son mujeres que trabajan o a lo mejor se cayeron o tuvieron un accidente, algo pasó que a veces la culpa es algo que realmente mantienen las mujeres. También puede haber frustración, ansiedad o vacío y en algunos casos también puede presentar síntomas físicos como el cansancio, el insomnio o la pérdida del apetito. Entonces, nosotros como personal de salud tenemos varias premisas en la atención. Y aquí hablar de la comunicación de la muerte implica tener muchas habilidades y destrezas para poderlo realizar. Dice Claude Bernard, curar a veces, y es real, nosotros lo vemos en el área de la salud, ¿no? A veces dices, bueno, y es un diagnóstico que es terminal, ya por más que le pongas medicamentos, por más que no va a sanar, ¿no? Entonces, curar a veces lo hacemos. Aliviar a menudo, que quitamos el dolor, quitamos el vómito, el sangrado, la fiebre, quitamos el malestar, ¿no? A lo mejor, y ahí queda la atención. Pero ¿qué dice? Consolar siempre. Entonces, consolar siempre requiere de tener elementos de saber atender, de saber hacer, de saber estar. Y eso es por lo que vamos a platicar en este rato. El trabajo interdisciplinario es aquel que apoya a la familia, donde todo el equipo se involucra. Y ahí les decía, el camillero es importante porque debe tener una comunicación adecuada. Debe saber que la mujer acaba de perder a su hijo, que se acaba de morir, y entonces debe de saberlo para tener un lenguaje correcto. Sale también el médico, la enfermera, la trabajadora social, la psicóloga, la tanatóloga, todos deben de estar enterados del proceso que está pasando la persona que se le está atendiendo. Se debe trabajar sobre una comunicación empática, y estos son aspectos importantes, la forma en que se comunica la noticia de la pérdida. Alguien decía, a veces se da en urgencias cuando llega la paciente, a veces en el área de labor, ¿no? Cuando ya entra a la atención como tal, o algunas mujeres entran a las áreas de hospitalización, las ingresan a terapia intensiva y ahí es donde mueren. Entonces, pues la comunicación se debe utilizar un lenguaje claro, respetuoso y sensible, evitando términos técnicos que puedan generar confusión. También es importante permitir que la familia exprese sus emociones y hacerle saber que su dolor es válido. Y fíjense que en muchas ocasiones, a veces decimos el volumen de trabajo, por la cantidad de pacientes, no permitimos esto. No permitimos que el paciente pregunte. A veces tienen el dolor, pero también tienen miedo, tienen incertidumbre, no saben qué hacer, no entienden a veces por qué se murió, ¿no? Entonces, pues esto es parte de la comunicación empática que debemos de tener. Y bueno, no solo aplica para el área clínica, también aplica a lo mejor nosotros como tanatólogos en el momento que se acercan con nosotros y nos quieren explicar todo esto que está pasando. Entonces ahí también aplica esta comunicación empática. La escucha activa implica prestar atención a lo que la persona expresa,
sin interrumpir ni juzgar. Muchas veces las madres y las familias necesitan hablar sobre su experiencia, sobre sus sentimientos, sobre sus miedos. Sus sentimientos o sus miedos, y el simple hecho de ser escuchado puede brindar alivio emocional. Entonces sí debemos dedicarle un tiempo, debemos de poner atención a lo que nos están diciendo y sabemos perfectamente que el 80% de la comunicación es no verbal. Nuestro lenguaje corporal, la actitud, el contacto visual, el tono de voz, la expresión facial, el tacto y la postura suponen más del 90% del significado recibido de ese mensaje. Entonces, pues sí debemos poner atención a lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí vemos en esa imagen que debes estar a la altura de la persona, no de pie o no sentado y ella de pie. Debes de estar, tener ese contacto visual que se requiere, el estarla viendo a la cara, a los ojos, estas situaciones que a lo mejor no les damos tanto tiempo, pero sí debe ser ese tiempo donde esa persona se sienta escuchada, se sienta comprendida, se sienta que alguien le está poniendo atención a su dolor, a su sufrimiento, a lo que está pasando esa persona. Y bueno, también puede ocurrir que en ocasiones los padres experimenten sentimientos de impotencia, ¿no? Eso es algo que sucede con mucha frecuencia. ¿Qué puedo hacer cuando ya no pueden hacer nada? Frente a esta atención el que presta el personal también, y en gran parte se debe a que los profesionales pues no siempre nos centramos en este tipo de cuidado que les estoy mencionando, que muchas veces nos surge colocar la bata, ponerle el venocrisis, colocarle el baumanómetro, tomarle los signos vitales, pasarla a tal lado, pero no ponemos atención a estos puntos que son muy importantes. El personal sanitario también presenta miedos. Fíjense, esto es algo que este estudio me llamó la atención porque dice, el personal sanitario presenta miedos a la hora de comunicar malas noticias y pues muchas veces no tiene los elementos para hacerlo o no sabe cómo hacerlo. Uno, porque puede tener miedo a causar dolor en el intento de no dañar. ¿Cómo le dice esta mala noticia, no? Pero a la vez no puede caer en una actitud evasiva o pasiva, ¿no? De la situación. Finalmente se tiene que decir tal cual es porque no lo puede modificar. También puede presentar miedo a ser culpado o culpada de la situación, más si la paciente a lo mejor acudió a la visita prenatal, si ya fue en atenciones previas y no le dijeron nada, pues muchas ocasiones sí son agredidos, ¿no? Quien da estas malas noticias. También el miedo al dolor empático. Este se puede llegar a sentir porque en muchas ocasiones, pues también nosotros hemos tenido esas pérdidas, ¿no? Alguien me comentaba en un aula que di la sesión, me decía, es que una compañera acababa de perder acababa de morir, su hijo acababa de pasar por esa situación, regresó la compañera de incapacidad y la dejaron en la toco, ahí donde nacen los niños, o en la pediatría. Entonces, pues realmente también hay situaciones que nosotros pasamos y que a veces desde la gestión, desde la administración, no se detecta para poder dar atención también a los compañeros que han pasado por esto. Miedo a decir no lo sé, al no encontrar las palabras y respuestas necesarias en un momento determinado. Y nosotros como personal detectamos mucho esto cuando el familiar te dice, pero ¿por qué pasó? Dígame por qué pasó. Dígame por qué nos castiga Dios. ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Dígame. Y pues si no sabes responder porque no tenemos este enfoque, pues ese es un miedo. Y fíjense cuántas situaciones llegan a pasar cuando se tiene que dar una mala noticia. Por eso el personal del área de la salud tiene que estar preparada para dar estas noticias o responder estas preguntas. También se debe dar el respeto al proceso de duelo.
Cada persona vive pues obviamente este duelo de manera diferente. El personal de salud debe evitar presionar al familiar para que supere. Muchas veces se dice eso, ya usted tranquila, no va a pasar nada. Y pues nada, que sabemos que sí está pasando, que finalmente los procesos de duelo tienen un tiempo y un tiempo diferente para cada uno, para cada momento, para cada familia. La pérdida, no va a pasar rápido, ¿no? Por supuesto que no. De hecho, sabemos que hay pérdidas que nunca pasan de nuestra vida. Ahí tienen un lugar en nuestra vida, en nuestro espacio, en nuestro momento. Y no podemos hacer que se minimice el dolor. Eso es respetar el duelo. Frases como eres joven, podrás tener otro bebé, pueden resultar ofensivas y aumentar el sufrimiento. Y honestamente son frases que escuchamos con mucha frecuencia en las áreas de labor o de trabajo de parto. ¿Qué hay que hacer? Como un punto importante, pues es el acompañamiento y el apoyo emocional. Y bueno, este consiste en estar presente, en brindar apoyo y mostrar empatía, en promover una despedida de esos padres, de la familia. A veces los hermanos, los abuelos quieren estar ahí en ese momento y se debe permitir. También si la mamá, el papá o el familiar autoriza o quiere se le puede proponer el tomarle fotografías al bebé, sus huellas plantares, a lo mejor a veces el brazalete que se le pone al bebé, y también se deben estos recuerdos de mantener, y esto puede ayudar en el futuro al proceso de duelo tanto a la mamá como a la familia. Y bueno, aquí está una imagen, ¿no? O algunas imágenes donde se pueden hacer estas cajitas que se le puede entregar a la mamá cuando ella egresa. Muchas ocasiones el bebé se da el cuerpo ya al familiar, y por las condiciones clínicas de la mujer puede quedar ella todavía hospitalizada en terapia intensiva, y muchas ocasiones ni siquiera se le da el informe cuando pasa este proceso por el estado de conciencia que tiene la mamá. Si la madre y el padre lo permiten, identificar la habitación con un símbolo, que esto es parte del código mariposa, que es ahí como ven en la pantalla, son una mariposa de color lila. Este es el símbolo que debe de conocer el personal que atiende a estas mujeres, y se debe colocar en la entrada de la puerta de la habitación. Se puede hacer un sello para que se coloque en el expediente de la persona, para que esta es una forma sensible de comunicación, para que nosotros podamos detectar que esto es un código mariposa, que alrededor de esta mujer hay una muerte de su hijo, y que entonces se activa y se hace este tipo de abordaje. Esto le va a indicar al personal que hay un duelo perinatal, y asegurar que todo el personal que entre en contacto con la mujer y con la familia sepa cuál es la situación y qué tipo de lenguaje debe utilizar. Y bueno, aquí también se debe permitir el acompañamiento continuo de la mujer por quien ella decida y durante todo el proceso. A veces pide que la acompañe su mamá, si está ahí con ella, a veces su esposo, su pareja, una hermana, un hijo. Entonces sí se le debe preguntar a la mujer quién quiere que esté con ella en estos momentos, y se debe de apoyar a que se le dé el ingreso en la medida de lo posible. A veces tenemos pues áreas donde no pueden entrar hombres, por ejemplo, o como es un área estéril, tampoco se puede dar la atención, entonces se le facilita el uniforme clínico para que pueda estar con ella, su familiar. También informar de forma clara, ya lo decíamos, el proceso, lo que está pasando, comprobar que entiende la información que se le está dando, porque está en un momento de crisis. Finalmente, para nadie es fácil
que te digan que tu familiar acaba de morir, ¿verdad? O que ya está muerto para nadie. Es una situación extremadamente estresante y a veces la gente te puede estar hablando y tú estás como en otro mundo, te haces sorda, porque al final no comprendes todo lo que está pasando, entonces sí se debe de informar y también comprobar si realmente el familiar ya entendió, la paciente, de lo que estamos hablando. Permitir un espacio donde pueda expresar sus emociones. Entonces ahí al fondo ven una imagen donde pues se sugiere que sea un ambiente tranquilo, aislado, con colores cálidos, de preferencia que haya una flor, una planta. Esto reduce pues muchas situaciones como la misma presión arterial, los periodos de ansiedad. Debe haber un mobiliario empático. Está aquí muy bonito, pero créeme que aunque los hospitales tienen como una infraestructura ya establecida, más los públicos, sí hay situaciones que nosotros podemos hacer. No sé, por ejemplo, nuestras oficinas, ¿no? Pues podemos llevar una plantita. Entonces, sí procurar que en estos espacios también hacerlos de esta manera para poder proporcionar estos espacios. Sillones a la misma altura, lo que les comentaba, mesas, tener ahí agua, pañuelos. Esto reduce la carga nostálgica que se puede tener y además se atienden situaciones que a veces no vemos, ¿no? Que a veces quieres llorar y demás y no hay con qué contener esta parte, nunca se ofrecen. Aclaro, solo se dejan en la mesa y cada quien lo puede tomar en el momento que lo requiera. No mostrar prisa en la atención es un punto muy importante porque lo que les comentaba, la persona lo que está pasando es lo más importante que en ese momento está viviendo y uno debe de poner atención a lo que está pasando. Si tú vas a dar esa mala noticia, como personal debemos apagar nuestro celular, ponerlo en silencio y si estamos hablando, no decir, a ver, me permiten tantito, permítanme. ¿No? Imagínese todo lo que significa para esta familia o esta mujer. También dentro de esta atención clínica tenemos preguntar por el nombre que habían decidido que llevara su hijo o su hija. Y si no lo tiene, pues utilizar su bebé, ¿no? O su hija o su hijo. Esto debe ser durante todo el proceso y por todo el personal. Si ya habían decidido, también preguntarle, ¿quiere que le llamemos por su nombre a su hijo o a su hija? Entonces, bajo esa autorización, ya se habla con el nombre del bebé. Ingresar a las personas en habitaciones lo más alejadas con relación a los recién nacidos o que se encuentren en las salas, ¿no? Sabemos que a veces no nos van a tirar toda una sala ni nos van a hacer una especial para la sala de expulsión. Entonces, pues sí, considerar que sea la parte más alejada, si hay a veces hay zonas como tipo aislamiento, pues ahí acondicionar para que ahí pueda estar la mujer y la familia. Desarrollo adecuado del proceso de duelo. Hay que reafirmar su identidad, recomendar que al menos uno de ellos vea al bebé y si ninguno quiere, que se le ofrezca a algún familiar. Esto también requiere tiempo, hay que comentarle, ¿quiere usted ver a su hijo? Y a veces de primer momento te dicen, no, no quiero, o a veces sí. Entonces, si no, hay que darles también un tiempo, porque sabemos que esto también apoya a reducir este tema del proceso de duelo sea más empático, más comprensivo. Y ya lo vivimos, ¿no? En pandemia, que no dejaron ver a los familiares y a la fecha, pues hay muchas situaciones que siguen moviendo este tema de es que no lo vi, nunca lo vi, no sé si era él. No sé si era cierto, qué tal que mi hijo se lo dieron a alguien más y me dieron a otro. O sea, pueden suceder muchas cosas alrededor de este proceso, por lo que se sugiere que si lo vean, a veces que lo quieran cargar, que lo quieran abrazar. Se debe facilitar sin forzar. El sostenerle en brazos, el tocarlo, a lo mejor bañarlo, vestirlo, todo lo que esto implica al bebé, porque esto les permite afrontar el duelo. Y bueno, también el personal de salud que atiende a estas pacientes o en estas áreas o procesos de muerte, que estamos a cada instante con ello,
pues debe darse un cuidado. Es importante. Dice que el contacto constante con situaciones de pérdida puede generar desgaste emocional en los profesionales de salud. Por ello es importante que también cuenten con espacios de apoyo, de capacitación y estrategias de autocuidado que les permita manejar el impacto emocional del trabajo. Y fíjense cómo realmente nosotros, como personal de esta área de la salud, a veces esto es lo último que podemos tener o a veces no está ni visibilizado. Y también como tanatólogos, por eso siempre para nosotros es, aunque tú das este apoyo, esta atención, tú también debes de tener un apoyo tanatológico. También debes de tener este tipo de atención, porque finalmente pues vivimos también pérdidas, también mueren nuestros familiares y tenemos otro tipo de pérdidas en la vida, ¿no? Como la salud, el trabajo, la misma edad, muchas cosas. Entonces, pues sí, como profesionales de la salud debemos de tener esta atención y si no nos las proporciona nuestro trabajo, nuestra área, pues tenemos que buscarla de manera independiente para poder estar trabajando en estas áreas. Y bueno, vamos a ver cómo, pues nunca vamos a estar preparados, ¿no? Aquí dice, nunca estaremos preparados para la muerte de un hijo. Nunca, nadie, ni siquiera esa mujer, ni siquiera nosotros, ni aunque fuéramos tanatólogos, ni aunque fuéramos, no estamos preparados, porque aquí mueren muchas cosas. Aunque este árbol está a la mitad, la verdad es que cuando hay una muerte de un hijo se pierde desde la raíz, se pierde. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muere tu trascendencia, con ese niño ya no va a estar. Mueren tus proyectos muchas veces que están con ese bebé, con ese hijo. Muere nuestro apellido porque ya no va a estar tampoco con ese niño, ahí ya no va a estar. También muere las ilusiones, las expectativas. Entonces, por eso representa una situación muy compleja, pero aquí hay algunos puntos en relación. Sí estamos conscientes de que eso está pasando, pero dentro de este abordaje también sabemos, aunque no en ese momento a lo mejor no estamos tan conscientes, porque pues obviamente está en un duelo, pero sabemos que desde la misma concepción no tenemos un tiempo establecido. Todos traemos un momento diferente de vida, todos traemos un momento diferente para morir, pero lo seguro es eso, que vamos a morir. También en este momento se rompe, se siente perder o romper la vida, porque sí pasa con lo que les acabo de decir. Pero eso no significa que hayas fallado como madre o como padre. Tú hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tuviste para avanzar con ese embarazo, con los recursos que tenías y las circunstancias en las que estabas. Entonces, son dos puntos importantes que nosotros desde el área de la salud debemos estar conscientes para poder también apoyar. Lo has amado, no importa el tiempo que estuvo contigo. Él regresa a su fuente creadora. Si es católico, regresa con Dios, ¿no? Si es cada uno en esta parte que profesa, va a regresar a su fuente creadora. Y se puede perder el sentido de la vida como padre, sí, claro que sí, es definitivo. Pero ese hijo no vino a destruir a la familia, no vino a destruirte como padre, como madre, sino a ser una inspiración. La inspiración que te permitió cuando te supiste embarazada, la inspiración que te dio el poder cuidarte durante todo este tiempo, hasta el momento que se interrumpió el embarazo, probablemente hasta nació y estuvo a lo mejor en esa incubadora cierto tiempo. Todo eso, el proceso que pasa la mujer, la familia, es una inspiración. ¿Vale? Entonces, a veces créanme que normalmente nosotros nos enfocamos en la parte de todo lo que pierdo, pero no en todo lo que gano. Entonces, aquí hay que reconocer esa parte de qué te hizo feliz, cómo te sentiste cuando te supiste embarazada, qué pasó. Eso es algo que puede inspirar y que sabe que tuvo un propósito también ese hijo.
Entonces, ¿desde dónde tú estás? ¿Desde el amor o desde aquí, desde la maldición, desde esto no puede ser para mí? Todo cambió para siempre cuando tú naciste o cuando me supe embarazada. Ni siquiera el gran dolor de tu partida ensombrece la luz que trajiste a mi vida. Esto es importante. ¿Cómo estás viendo a este hijo que pues ya murió a muy corta edad? No te juzgues en retrospectiva. Trabaja la culpa. El debía ser si se alcanza la felicidad después de la muerte de un hijo, sí es posible, pero se debe trabajar. Y esto requiere de un apoyo tanatológico. Nosotros en estas áreas de hospitalización no llegamos a este punto. Es importante derivarla pues con un tanatólogo, con alguien que apoye el poder continuar en el trabajo de cómo se sienta esa mujer y cómo se sienta la familia. ¿Cómo reflexionar la pérdida de mi hijo? ¿Desde lo racional o desde el corazón? Desde lo racional, pues normalmente vamos a ir a fue terrible, fue tremendo, es devastador, no voy a poder vivir, esto no se puede, es muy fuerte para mí, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar desde el corazón, trabajamos desde la esperanza, desde la ilusión de haberlo esperado, desde esa alegría de haberlo tenido, el tiempo que estuvo con nosotros, el lado de las ganancias que siempre están, aunque lo elegimos, no elegimos la manera en que va a pasar. Y bueno, la importancia de la atención humanizada implica reconocer a la persona como un ser integral con necesidades físicas, emocionales y sociales. En el contexto del código mariposa, esto significa tratar a la madre y a su familia con respeto, con empatía y con sensibilidad ante la pérdida. Cuando el personal de salud brinda una atención humanizada, se favorece este proceso de duelo saludable. Se fortalece la relación de confianza con la institución de salud y se reduce el riesgo de trauma emocional asociado a una experiencia hospitalaria. Y aquí aparece esto, que podrán olvidar que faltaron cosas, pero nunca se van a olvidar de cómo los hemos tratado, de cómo los hicimos sentir, de quién los acompañó durante este proceso. Eso jamás se olvida. Entonces, debemos trabajar con un trato respetuoso, orientar a las personas, a veces hasta en procesos administrativos, que esos representan un gran dolor cuando van a recoger al cuerpo de su hijo y no saben, ¿no?, qué hacer, no saben a dónde ir. Y pues eso también debemos de tenerlo, no hasta que nos pregunten, nosotros debemos hacerlo antes de que ellos lo soliciten, porque es parte del trato que se les debe de dar. También la confidencialidad, ¿no? Nosotros cómo tratamos este tema. Si bien es cierto, hay códigos de comunicación, tampoco es para comunicarlo como algo alarmante. Actividades administrativas, el apoyo emocional, las redes de apoyo que se deben decir. En algunas instituciones el código mariposa se extiende hasta que egresa la paciente y hasta que ven si realmente el duelo se ha trabajado, se siguen dando consultas. Algunas se derivan a otras áreas de interconsulta como es psiquiatría o psicología y también pues a toda la familia y trabajar desde la empatía. Espacios de apoyo, la capacitación y estrategias de autocuidado que permitan manejar el impacto emocional de su trabajo. Esto es ahora para el personal de salud. Todo esto es lo que debemos tener y también los debemos buscar. A veces en los hospitales tenemos al área de psicología. Hay algunas que son muy afortunadas y tienen áreas de tanatología. Pues es importante, ¿no?, solicitar que nos den un taller, que nos acompañen en una charla o nosotros pedir una consulta con estas áreas. Solo cuando realmente sabemos y entendemos que nuestro tiempo es limitado en la Tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acabará, entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que tenemos. Con esta reflexión, pues termino. Finalmente, sí es muy corto el tiempo que tenemos. Yo a veces pensaba, debería la biología darme la oportunidad de ser madre en todas las condiciones como a los 40 o a los 50.
Yo pensaba eso, porque decía, tengo que desarrollarme profesionalmente, quiero la maestría, quiero el doctorado, quiero una jefatura, pero no se puede, porque si yo llegara a los 50 habría muchos problemas. Bueno, es más, probablemente ya ni pudiera tenerlo, concebirlo. Entonces aquí es cuando sabemos que realmente nuestro tiempo es muy limitado. Entonces, en este tiempo tan limitado, lo que debemos hacer, pues, es vivirlo cada día y en ese vivirlo también es acompañar a muchas personas dentro de nuestro día a día laboral. Y bueno, como conclusión, el acompañamiento tanatológico dentro del código mariposa es una herramienta fundamental para garantizar una atención humanizada a las mujeres y a las familias que enfrentan la pérdida perinatal. El personal de salud debe contar con conocimientos y habilidades que les permitan ofrecer apoyo emocional, comunicación empática y respeto al proceso de duelo. Y dentro de esto, ya de todos los puntos que hemos visto, de ser claros, de ser empáticos, de tener una comunicación asertiva, de escuchar lo que la familia quiere y necesita, muchas ocasiones solo el estar con la persona en silencio, ahí saber, a veces le puedes decir, me permite que le toque su mano, recordar que siempre todo es con permiso de la persona. Usted quiere un abrazo, yo se lo puedo dar, porque a veces no hay nadie, muchas veces las mujeres llegan y están solas durante su tratamiento, no llegó nadie. A veces son madres solteras, viven solas, no tienen una red de apoyo y están realmente solas. ¿Cuántas veces nosotros en este proceso debemos decir, usted quiere que le dé un abrazo, yo estoy aquí, se lo puedo dar de manera respetuosa? Esto es parte de lo que representa trabajar con código mariposa. La implementación de estas prácticas no solo mejoran la calidad de la atención, sino que también contribuyen a dignificar las experiencias de las familias en uno de los momentos más difíciles de su vida. Pues muchas gracias. Dejo el tiempo para poder platicar un ratito, para poder escuchar sus dudas. Y bueno, aquí les pongo para llevar a casa, elige leer. Esto es bien importante. Siempre cuando lees un libro te va a abrir el panorama, te va a hacer ir a otro mundo, a otro espacio, te va a dar herramientas para vivir, te va a dar herramientas para hacer las cosas diferente, ¿no? Y también elige prepararte en tanatología. No es comercial, pero la doctora Edith tiene un diplomado que ya nos platicará y tenemos ya esto a la mano, ¿no? Ya tenemos herramientas digitales, podemos hacerlo en unos espacios o en un tiempo como el que tenemos ahora. Y aquí hay mucho, mucho que leer, ¿no? También muchas películas que ver, que nos van guiando, nos van orientando, pero siempre de mano de profesionales en tanatología. Y pues bueno, eso es todo. Aquí los invito a este desayuno que es el 16 de mayo. Ya me prometieron venir de Zacatecas y de otros estados. Y bueno, se va a hablar sobre el cuidado humanizado, cuidar a quien Como cuida. yo llegaba a mi casa, Así es que, pues, y no yo sé si hay aquí alguna sin ni duda o nada. alguna Ya, pregunta. yo quito Quedo mi casa. atenta. Gracias, doctora. Este es un poco de las referencias bibliográficas, hay mucho que leer. La verdad es que esta guía de la Secretaría de Salud del 2019 es una guía de práctica clínica sobre atención a la pérdida gestacional y perinatal del Gobierno de México. Está muy bien desarrollada y están muy claros los pasos. Y obviamente, pues todas las demás es para hablar sobre lo que es la tanatología.